¿Qué pasaría si te dijera que un simple gol podría desatar una guerra? Carlos Ginga Silva no solo fue un genio del fútbol, sino que enfrentó un sistema corrupto, la ignorancia de los poderosos y los oscuros secretos del deporte más amado del mundo. Un hombre, un balón y una lucha que cambiaría para siempre la historia del fútbol. Pero, ¿hasta dónde llegó su sacrificio? ¿Quién se atrevió a callarlo? La historia que nunca quisieron que escucharas está a punto de ser revelada, y lo que descubrirás cambiará todo lo que pensabas saber sobre el deporte, la fama y la justicia. Carlos Silva, conocido por todos en su barrio como Ginga, nació en un rincón olvidado de Brasil, donde las calles eran testigos de la lucha diaria por sobrevivir. La pobreza era un fantasma constante, pero en su casa, la esperanza siempre estuvo presente. María Silva, su madre, era una mujer de carácter firme, de mirada desafiante y una gran fuente de amor. Aunque el destino parecía haberle dado una vida difícil, María no permitía que su hijo viera la oscuridad que los rodeaba. Todo lo que Carlos sabía desde pequeño era que debía luchar por lo que quería. Creció corriendo por las polvorientas calles de su barrio, donde la pelota de fútbol era más que un simple juego, era el escape, la oportunidad, el sueño. Cada niño en la calle quería ser algo más que lo que su entorno les dictaba. Pero Carlos, él no solo quería ser alguien, él quería ser grande. Quería ser el mejor. Mientras otros niños se conformaban con jugar, él entrenaba sin descanso, perfeccionando sus movimientos, buscando la ginga que lo haría diferente. No importaba si sus zapatos estaban rotos o si el balón no era de la mejor calidad. Para Carlos, lo único que importaba era el campo y su capacidad para brillar. María lo observaba desde el umbral de la puerta, con un brillo en los ojos que decía más que 1000 palabras. Sabía que su hijo tenía algo especial, algo que no se podía enseñar. Aunque su vida había sido dura, ella nunca dejó que el miedo o la falta de dinero detuviera sus sueños. Siempre le decía a Carlos que la lucha por los sueños no se medía por el dinero ni las circunstancias, se medía por la pasión y el sacrificio. Nunca dejes que el miedo te frene, hijo. El mundo está lleno de puertas cerradas, pero también de llaves que solo los valientes encuentran, le repetía. Carlos nunca olvidó esas palabras. En su corazón había algo más que un simple deseo de jugar bien al fútbol. Había una necesidad profunda de escapar, de demostrarle al mundo que un chico como él podía superar cualquier obstáculo. La pobreza, las adversidades sociales, nada de eso podría detenerlo. A los 10 años, Carlos ya había hecho su nombre en su barrio. Era el niño prodigio que deslumbraba en las canchas de tierra, el que hacía malabares con la pelota y dejaba a todos boquiabiertos. Pero los sueños de Ginga no se limitaban a ganar en su calle. Él quería ir más allá, quería jugar en los grandes estadios, ser reconocido, hacer historia. Sabía que su talento no pasaría desapercibido para siempre. Un día, mientras entrenaba en el campo improvisado cerca de su casa, un hombre lo observó desde la distancia. Era un cazatalentos de un club local que había escuchado rumores sobre el niño con la habilidad única para el fútbol. Después de una corta charla con María, el hombre le propuso a Carlos una oportunidad que cambiaría su vida: probar suerte en el fútbol profesional. Aunque el sueño parecía lejano, Carlos no dudó ni un segundo. Aquel hombre era su oportunidad para escapar de la vida que conocía, para darle a su madre una vida mejor y para alcanzar la grandeza que tanto anhelaba. En ese momento, Carlos no pensó en lo que significaba realmente el fútbol profesional. No pensó en los sacrificios, las presiones ni en la soledad que lo esperaba en el camino. Solo pensó en una cosa, en lo lejos que podía llegar y cómo, de alguna manera, podría hacer que todo lo que su madre le había enseñado se hiciera realidad. El día que dejó su barrio fue el día en que comenzó su viaje. Su corazón latía con fuerza, lleno de sueños y promesas. Al mirar hacia atrás, vio la imagen de María, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa que le aseguraba que todo valdría la pena. Carlos sabía que, sin importar lo que pasara, él lucharía por su sueño con la misma intensidad con la que había corrido por esas calles polvorientas. El primer paso en su aventura lo llevó a un club de fútbol modesto que le dio la bienvenida con la esperanza de que Ginga pudiera ser la estrella que tanto necesitaban. Aunque aún era joven, el talento que mostraba con la pelota ya hablaba por él. Pero el fútbol profesional no era solo talento, también se trataba de sacrificio, trabajo duro y estar dispuesto a perder algo para ganar mucho más. En los primeros entrenamientos, Carlos entendió que el camino que había elegido no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Sabía que cada gota de sudor, cada herida en sus piernas, cada caída, lo acercaría más a lo que siempre había soñado. Así, con el corazón lleno de esperanza y una determinación férrea, Carlos Ginga Silva daba sus primeros pasos en el mundo del fútbol profesional. Pero, al mismo tiempo,
Se encontraba ante algo mucho más grande que él, un destino que, aunque incierto, ya lo había marcado. El sueño apenas comenzaba y el camino que tenía por delante estaría lleno de pruebas, pero también de oportunidades. Y, por supuesto, este viaje no solo iba a ser una historia de fútbol. Iba a ser la historia de un hombre que, desde las profundidades de la pobreza y la adversidad, lucharía por su lugar en el mundo y por una causa mucho más grande que él mismo. El tiempo pasó rápido y lo que al principio parecía una simple oportunidad para salir del barrio, se convirtió en el inicio de una travesía que pondría a prueba todo lo que Carlos había aprendido en su corta vida. Llegar al club fue un choque para él. Las instalaciones eran de primer nivel, algo que jamás había imaginado al crecer entre las calles polvorientas y las casas de ladrillo sin terminar. Los entrenamientos eran intensos, pero más que eso, había algo que lo sobresalía: la mirada crítica de los entrenadores y la presión constante para demostrar que su talento no era solo una promesa, sino una realidad. Carlos no tardó en darse cuenta de que el camino hacia la gloria no sería sencillo. Aunque en su barrio había sido un dios del fútbol, aquí era solo un novato más, tratando de ganarse un lugar en un equipo lleno de jugadores talentosos. Pero lo que realmente lo diferenciaba de los demás no era solo su habilidad técnica, sino la determinación que llevaba dentro. Esa chispa, esa jinga que le daba un estilo único, no se podía enseñar, no se podía copiar. Carlos sabía que debía trabajar el doble si quería ganarse el respeto de los demás. En su primer día de entrenamiento con el primer equipo, conoció a Miguel Hernández, un veterano del fútbol brasileño, conocido por su gran carrera y por ser un jugador inteligente, con una visión del juego que pocos poseían. Miguel, aunque no era un hombre de muchas palabras, vio en Carlos algo especial. Mientras los demás jugadores se centraban en las instrucciones del entrenador, Miguel observaba a Carlos de reojo, evaluando cada uno de sus movimientos. «Chico, te vi entrenar, tienes algo, pero en el fútbol no basta con tener talento, también se necesita cabeza y corazón. Aquí no hay espacio para egos», le dijo en su primer encuentro, sin mucho rodeo. Carlos, aunque un poco intimidado, lo escuchó con atención. A partir de ese momento, Miguel se convirtió en su mentor. Le enseñó más allá de lo que podía aprender en los entrenamientos. Le mostró cómo leer el juego, cómo entender los movimientos de los rivales antes de que sucedieran. Le enseñó a ser paciente, a no apresurarse y, lo más importante, cómo manejar la presión que venía con ser parte de un club tan grande como Palmeiras. Carlos empezó a ver que, aunque su estilo de juego era único, tenía que adaptarse a las necesidades del equipo. En los primeros partidos, se sintió fuera de lugar. A veces cometía errores que lo dejaban frustrado, sintiendo que no estaba a la altura. La presión era enorme, tanto de los entrenadores como de los fanáticos que ya esperaban algo grande de él. En su mente, las dudas comenzaban a asomarse. ¿Sería capaz de estar a la altura de las expectativas? Sin embargo, Miguel nunca lo dejó solo. Recuerda, Jinga, el fútbol es como la vida. A veces caes, pero lo importante es levantarte y aprender de la caída. Los grandes jugadores no son los que nunca fallan, son los que fallan y siguen adelante, le decía después de cada error. Fue así como Carlos empezó a entender que no todo en la vida o en el fútbol era inmediato, que el camino hacia el éxito estaba lleno de tropiezos, pero también de aprendizaje. El primer partido importante llegó poco después. Palmeiras se enfrentaba a un equipo rival en una competición nacional. Los ojos de todos estaban puestos sobre Carlos, que era considerado una de las promesas del fútbol brasileño. Los fanáticos esperaban que el joven Jinga brillara en el campo, pero la presión era palpable. Carlos, aún con los nervios a flor de piel, ingresó al partido con la misma energía que siempre había tenido en su barrio. De repente, la pelota llegó a sus pies en una jugada rápida y, sin pensarlo, ejecutó uno de esos regates con los que había deslumbrado a su barrio. La respuesta fue inmediata, la multitud rugió en aprobación. Esa jugada, aunque no terminó en gol, dejó claro a los entrenadores, jugadores y fanáticos que Carlos tenía un estilo único. El entrenador, aunque no era fanático de los regates en situaciones tan riesgosas, no pudo evitar sonreír. «Este chico tiene algo», pensó. Aunque el partido terminó en empate, Carlos sabía que algo había cambiado. Había dado un paso importante para que su nombre comenzara a sonar fuera de los confines de su barrio. La llamada de la prensa llegó rápidamente. Aunque Carlos aún era un novato, ya se hablaba de él en los medios como una promesa del fútbol brasileño. La presión aumentaba, pero, por dentro, Carlos sentía que la oportunidad había llegado. Ahora tenía que demostrar que no solo podía jugar bien, sino que podía soportar la mirada crítica de todos los que ya esperaban que fuera una estrella. Miguel lo encontró durante una de las noches de entrenamiento, cansado y con la mente agotada. «Recuerda,
Chico, no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú mismo. La gente te va a juzgar por todo, pero lo único que importa es tu corazón y tus ganas de jugar, le dijo mientras lo animaba a seguir adelante. Carlos, aunque agradecido por sus palabras, sabía que cada partido sería una batalla no solo contra los rivales, sino también contra las expectativas de todos los que ahora estaban observando su cada movimiento. Con el paso de las semanas, Carlos comenzó a entender lo que realmente significaba ser parte de un club tan grande como Palmeiras. No solo era cuestión de talento, también era cuestión de resistencia mental, de estar preparado para el desafío constante. Cada día se volvía más fuerte, tanto dentro como fuera del campo, y sabía que su viaje estaba recién comenzando. Carlos había comenzado a aclimatarse a la vida en Palmeiras. Sus entrenamientos eran cada vez más sólidos y su estilo, conocido como Hinga, estaba comenzando a encajar con la filosofía del equipo. Sin embargo, como suele suceder en las historias que enfrentan el poder del destino, lo que parecía ser una curva ascendente hacia el éxito pronto se vería empañado por un obstáculo inesperado: el racismo. Fue en un partido importante contra Atlético Mineiro, en el que las dos aficiones se disputaban la supremacía en la liga brasileña. Desde el primer minuto, Carlos notó que algo no estaba bien. En el ambiente flotaba una tensión peculiar, como si el público estuviera esperando a que algo sucediera. Los jugadores rivales le lanzaban miradas frías y algunos de ellos no perdían oportunidad para lanzarle comentarios envenenados cada vez que se acercaba a la pelota. Al principio, Carlos pensó que estaba exagerando. Sabía que el fútbol brasileño era pasional y las rivalidades entre los clubes se volvían intensas. Sin embargo, a medida que avanzaba el partido, las cosas comenzaron a cambiar. Desde las gradas, los cánticos comenzaron a ser más audibles, más crueles. Mono, negro de mierda, vuelve a tu selva, eran algunas de las palabras que Carlos escuchaba una y otra vez. La ira y la impotencia comenzaron a recorrerle el cuerpo, pero Carlos, siguiendo el consejo de Miguel, intentó mantenerse concentrado en el juego. No quería que esas palabras lo sacaran de su foco. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Durante una jugada en la que Carlos eludió a 3 defensores rivales con su increíble Hinga, los cánticos aumentaron. En ese momento, sintió un nudo en el estómago. No eran solo insultos, era una humillación pública, una exposición brutal a su origen. Se sentó un momento sobre el césped, respirando hondo, antes de levantarse con la determinación de no dejarse vencer. El árbitro no hizo nada. Los jugadores del Atlético Mineiro continuaron jugando como si nada estuviera ocurriendo. Pero lo que realmente le dolió fue la indiferencia de la mayoría de los aficionados. El estadio, que momentos antes había estado lleno de pasión por el fútbol, ahora parecía convertirse en un lugar hostil. Sin embargo, lo que más le dolió fue la falta de reacción por parte de algunos de sus propios compañeros de equipo. Mientras Carlos corría por el campo, buscando un resquicio de consuelo, no hubo una palabra de apoyo. Solo el murmullo de los más cercanos. Después del pitazo final, Palmeiras había ganado, pero Carlos no sentía la misma alegría que sus compañeros. Al llegar al vestuario, su cuerpo estaba tenso, como si aún estuviera atrapado en el campo, con las palabras de los rivales resonando en su cabeza. Estaba molesto, confundido. ¿Cómo era posible que, en pleno 2023, esto siguiera ocurriendo? Fue entonces cuando Lucas Pereira, uno de los jugadores con más experiencia del equipo, se acercó a él. «Lo siento, Hinga, sé que lo que pasó no está bien. Pero no dejes que esas cosas te lleguen. Ellos solo quieren verte caer. Tienes que seguir adelante, por ti, por todos nosotros», dijo Lucas con una mirada sincera, aunque también cargada de incomodidad. A su lado, Carlos Alberto, el capitán del equipo, también se acercó y le puso la mano sobre el hombro. «Eres parte de este equipo. Nunca lo olvides. Lo que hicieron está mal, pero hoy nos llevamos los 3 puntos. Eso es lo que importa». Aunque Carlos agradeció las palabras, en su interior algo se rompió. No tanto por los insultos, sino por la sensación de soledad. Sabía que el fútbol brasileño, como muchos otros ámbitos de la vida en el país, aún estaba marcado por un profundo racismo estructural. La incomodidad de sus compañeros no era suficiente para borrarle el mal sabor de boca. Nadie había interrumpido los cánticos. Nadie había exigido que el árbitro tomara cartas en el asunto. La noche no fue fácil. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue hablar con su madre, María, quien, aunque sabía del sufrimiento de su hijo, nunca lo había visto tan afectado. ¿Por qué ellos me odian tanto, mamá? Yo solo quiero jugar y ser el mejor, le preguntó, su voz quebrada. María, con la calma que siempre la había caracterizado, le respondió: «¿Por qué, hijo? Hay personas que tienen miedo de ver a alguien como tú, alguien que viene de abajo,
que no se deja pisotear. Pero no te dejes vencer. La lucha es larga, pero al final siempre ganan los que siguen adelante. Tienes que seguir siendo tú, sin importar lo que digan. Esas palabras resonaron en Carlos por días. Sabía que no sería el último episodio de racismo que tendría que enfrentar, pero algo había cambiado dentro de él. El fútbol ya no era solo un escape, ya no era solo el lugar donde quería ser grande. Ahora era también un campo de batalla, un lugar donde tendría que luchar no solo contra los rivales, sino contra la intolerancia y la injusticia que se respiraban en el aire. La presión de los medios también aumentó. Los periodistas comenzaron a preguntarle sobre el incidente, tratando de sacar una declaración dramática, un momento de desesperación o arrepentimiento. Pero Carlos, en su primera entrevista después del partido, se mantuvo firme. Yo no soy una víctima, soy un jugador de fútbol. No voy a dejar que eso me defina. Mi piel no es mi limitación, es mi fortaleza, dijo con una calma que sorprendió a todos. Aunque la victoria de Palmeiras fue celebrada en las calles de Sao Paulo, para Carlos la batalla recién comenzaba. Los insultos, los ataques y la indiferencia de la gente seguirían siendo una constante en su vida. Pero ahora sabía que, en vez de dejarse quebrar por ellos, debía encontrar fuerza en su interior para seguir adelante. Y lo haría, porque, como le había dicho su madre, la lucha siempre pertenece a los que no se rinden. El tiempo pasó rápidamente y, con cada partido, Carlos se iba consolidando como uno de los mejores jugadores del país. Su nombre resonaba en los medios deportivos y los aficionados de Palmeiras lo adoraban. Sin embargo, con la fama también llegaban las presiones. En cada estadio al que viajaba, Carlos sabía que el racismo lo acechaba como una sombra invisible, pero siempre presente. En los pasillos del vestuario, en las entrevistas, incluso en las redes sociales, las voces de odio parecían multiplicarse. A pesar de todo, Carlos se mantenía firme. Su fútbol, lleno de estilo, creatividad y, sobre todo, pasión, seguía conquistando corazones. Pero esa misma pasión comenzaba a ser objeto de críticas. ¿Es fútbol o circo?, decían algunos comentaristas sobre su estilo único de juego. La ginga, ese baile de pies que tanto lo caracterizaba, ya no era solo admirada por su destreza técnica, sino que comenzaba a ser cuestionada por su origen. Los mismos que antes lo llamaban el nuevo Pelé ahora se referían a él como un jugador del espectáculo, un jugador exótico, como si su talento dependiera de su etnia y no de su habilidad en el campo. Al principio, Carlos trató de ignorar las críticas. Sabía que el fútbol profesional era un mundo lleno de egos y opiniones. Pero algo había cambiado en él. Las palabras de su madre, la ausencia de apoyo visible en los momentos cruciales y las constantes referencias a su raza comenzaban a hacer mella en su confianza. A veces, mientras estaba frente al espejo de su vestuario, le parecía ver una sombra más oscura de sí mismo. Ya no era solo el chico que soñaba con ser jugador profesional. Ahora, era el símbolo de una lucha que no había buscado, pero que de alguna manera le había sido impuesta. Miguel, su mentor y figura paternal dentro del club, notó los cambios en su actitud. Sabía que el joven Carlos estaba cargando con un peso que no le correspondía. Se acercó a él una tarde, cuando el entrenamiento había terminado y todos los demás ya se habían ido. Escúchame bien, Ginga. Lo que estás viviendo no es justo. Nadie debería tener que cargar con esa carga, pero te voy a decir algo, no dejes que eso te haga perder lo que eres. Recuerda, el fútbol es para los valientes, para los que no tienen miedo de mostrar quiénes son. Carlos escuchó esas palabras, pero no pudo evitar sentir que algo dentro de él se estaba quebrando. Había tomado conciencia de algo que hasta ese momento había ignorado. Las críticas y el racismo no solo afectaban su desempeño, sino su estado emocional. Cada insulto, cada mirada condescendiente, cada comentario sobre su baile en la cancha, le pesaba más de lo que había imaginado. Pero en su corazón seguía ardiendo una llama. Y esa llama provenía de su barrio, de su madre, de sus raíces. No iba a dejarse aplastar. Fue entonces cuando comenzó a tener pensamientos más oscuros. Durante un partido contra Fluminense, mientras se encontraba frente al arco, los insultos comenzaron de nuevo desde las gradas. Pero esta vez, algo en él hizo clic. No se limitó a seguir corriendo, sino que se detuvo un momento, mirando a los aficionados. La rabia lo inundó, y en lugar de ignorarlos, dio un paso hacia la banda del campo y levantó el brazo en señal de protesta. La acción fue breve, casi imperceptible, pero todo cambió en ese instante. Los medios se hicieron eco del gesto. Al día siguiente, las noticias no hablaban de su gol, sino de su actitud en el campo. Algunos lo consideraron un acto de rebeldía, otros lo vieron como una muestra de su frustración. Los expertos deportivos comenzaron a cuestionar su capacidad para manejar la presión.
Lo peor de todo, sus propios compañeros empezaron a mirarlo con cierto recelo. Algunos, como Carlos Alberto, le dieron su apoyo, pero otros, como el defensor Vinicius, le dijeron que ese tipo de gestos no tenían lugar en el fútbol profesional. La reacción del club fue la siguiente: silencio. Palmeiras no emitió ningún comunicado, nadie se atrevió a defenderlo públicamente. Esa falta de apoyo institucional dejó una marca profunda en Carlos. No solo se sentía atacado desde fuera, sino también abandonado por aquellos a quienes consideraba parte de su familia futbolística. En su casa, las conversaciones con su madre se volvían más frecuentes y, a veces, hasta pesadas. María, quien siempre había sido una roca para él, veía cómo su hijo se hundía poco a poco en una guerra silenciosa. Hijo, el fútbol no te lo va a dar todo. Tú eres mucho más que lo que ellos esperan de ti. Pero si tú decides seguir adelante, lo harás por ti, por tu gente. No dejes que nadie te cambie, le decía cada vez que veía la frustración en los ojos de Carlos. En ese punto, Carlos ya no sabía cómo seguir. Por un lado, el fútbol le seguía dando todo lo que siempre había soñado. Pero por otro, cada vez que pisaba el campo, sentía que tenía que luchar por su humanidad antes que por un balón. Se encontraba atrapado entre dos mundos, el de los sueños que perseguía desde niño y el de una realidad que lo había alcanzado más rápido de lo que imaginaba. Así, mientras su equipo ganaba partidos y él se destacaba con su ginga única, la guerra que libraba en su interior se volvía cada vez más intensa. Sabía que tendría que tomar una decisión difícil, pero no lo haría solo. Miguel, Lucas, Carlos Alberto y muchos de sus seguidores comenzaban a convertirse en una red de apoyo, la que lo ayudaría a enfrentar lo que estaba por venir, un futuro incierto, pero con la promesa de no rendirse. El fútbol, para Carlos, ya no sería solo un deporte. Se convertiría en su lucha personal, en su forma de gritar al mundo: «Soy ginga. Y no me van a callar». El aire en el vestuario de Palmeiras estaba denso. La atmósfera tensa se apoderaba de todos, pero nadie lo comentaba abiertamente. Carlos lo sentía en cada mirada furtiva que le lanzaban sus compañeros, en los susurros que se apagaban cuando él entraba, como si algo hubiera cambiado, algo que no se podía nombrar. La derrota no era lo que más le pesaba, no en ese momento. Lo que le pesaba era la constante sensación de estar solo, incluso dentro del lugar que había sido su sueño desde pequeño. El fútbol, ese deporte que tanto amaba, se había transformado en una batalla diaria, no solo contra el rival en el campo, sino contra su propia conciencia y la de los demás. La famosa ginga, su estilo característico, que siempre había sido un símbolo de alegría y libertad, ahora era vista como una amenaza, como algo que debía ser corregido. A pesar de que cada vez más jóvenes lo admiraban, otros seguían viéndolo como un espectáculo que no encajaba con la imagen de profesionalismo que el fútbol quería proyectar. «Es solo un truco», decían algunos. «Está jugando para la cámara», decían otros. Pero lo que más le dolía a Carlos era que sus compañeros de equipo, aquellos con los que compartía entrenamientos, victorias y derrotas, no se ponían de su lado. En privado, algunos le mostraban simpatía, pero nadie se atrevía a alzar la voz en público. Y eso, a pesar de que su lucha ya no era solo por él, sino por toda una comunidad. Él estaba enfrentando la desigualdad, el racismo que se cernía sobre él, pero también sobre otros muchos jugadores, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. La decisión de dar el siguiente paso no fue repentina. Fue el resultado de meses de luchas internas, de sentir que ya no podía seguir adelante sin hacer algo al respecto. El desencadenante fue un partido internacional contra un equipo de Argentina, un clásico sudamericano que estaba lleno de presión. La selección de Brasil necesitaba ganar y Carlos lo sabía, pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después de su gol. Un gol espectacular, digno de los mejores momentos de su carrera, un regate digno de los grandes, una gambeta que dejó a 3 defensores rivales fuera de lugar y luego un disparo preciso al ángulo del arquero. El estadio estalló en un rugido de júbilo, los aficionados de Brasil celebraban como nunca antes. Pero Carlos no celebró de la manera en que se esperaba. En vez de lanzarse a los brazos de sus compañeros o hacer una vuelta de honor, él se detuvo, miró al público y en un gesto que fue captado por todas las cámaras, se arrodilló. Alzó el puño cerrado en señal de protesta. Fue un gesto silencioso, pero lleno de significado. La protesta no solo era por el racismo al que se veía sometido cada día, sino por todas las injusticias que lo rodeaban, por la discriminación que muchas veces había tenido que callar. La imagen de Carlos arrodillado, con el puño levantado, recorrió el mundo. En segundos, las redes sociales estallaron. Algunos lo alabaron por su valentía, pero otros lo atacaron duramente. La prensa deportiva brasileña fue implacable,
Algunos calificaron su acción como una falta de respeto y un acto político que no tenía lugar en el fútbol. Pero lo que más sorprendió a Carlos fue la reacción de su propio club. Palmeiras, a través de su presidente, no tardó en emitir un comunicado pidiendo disculpas por el gesto de su estrella y pidiendo que no se hicieran comentarios políticos en el campo. El club estaba preocupado por la repercusión mediática y los posibles patrocinios que pudieran verse afectados por la controversia. Carlos se sintió traicionado. Lo que había sido un acto genuino de protesta, una respuesta visceral a la situación que vivía, era ahora algo que debía arreglarse. La presión sobre él aumentó, tanto por parte de la prensa como de sus propios compañeros de equipo, mientras que algunos lo respaldaron en privado, como Lucas Pereira, quien le dijo: «Ginga, tu protesta fue necesaria, pero el mundo no está listo para entenderlo aún». La mayoría prefirió mantenerse al margen, sin tomar una posición clara. En los días siguientes, el silencio del vestuario fue ensordecedor. Los entrenadores lo llamaron a su oficina para discutir la situación. «Carlos, entiendo tu necesidad de expresar lo que sientes, pero esto no es el lugar ni el momento», le dijo el técnico en una charla que Carlos jamás olvidaría. El jugador estaba claro en lo que quería decir: «Si este es mi lugar, entonces el fútbol ya no es lo que pensaba. Yo no soy solo un futbolista, soy un ser humano». Pero esas palabras no fueron suficientes para cambiar la mentalidad de quienes solo veían el deporte como un negocio. Lo peor de todo no fueron las críticas externas, sino el sentimiento de soledad que lo invadió. Se sentía como si estuviera peleando una guerra que no podía ganar, una guerra silenciosa contra el sistema, contra una estructura que no lo veía como alguien con derechos, sino como una mercancía más. La gente en su país, muchos de los cuales se sentían identificados con él, lo veían como un héroe. Pero sus compañeros, sus entrenadores y su propio club, parecía que querían olvidarlo, querían que se calmara, que volviera a la normalidad. Para muchos, su Ginga ya no era arte, ya no era fútbol, era una amenaza. Fue entonces cuando Carlos, acompañado de su madre, que siempre había sido su refugio, comenzó a pensar en lo que realmente importaba. «Si quiero cambiar algo, necesito ir más allá de los campos», le dijo María. «Este no es solo tu sueño, es el de todos los que te siguen. No dejes que te callen». Así, Carlos decidió que no podría volver a ser el mismo. Su lucha había comenzado en el campo, pero ahora tenía que ir más allá. Tenía que hacer algo que lo posicionara como algo más que un simple futbolista, algo más que un ídolo de la hinchada. Tenía que ser un líder, un defensor de los derechos de su gente, un símbolo de resistencia. Fue en ese momento que nació la idea de la Fundación Ginga, una organización que no solo lucharía contra el racismo, sino que abriría puertas para los jóvenes de los barrios más pobres de Brasil, aquellos que, como él, tenían talento pero carecían de los recursos para alcanzar sus sueños. Sabía que el fútbol podía ser su voz, su arma más poderosa, y esa voz, de ahora en adelante, no la callarían. Los días posteriores a la protesta de Carlos fueron los más difíciles de su vida. El escándalo que se desató a raíz de su gesto no era algo que se pudiera manejar fácilmente ni para quienes estaban cerca de él. Palmeiras intentó calmar las aguas, pero la marea ya estaba fuera de control. La prensa, tanto nacional como internacional, no dejaba de hablar de él. Muchos lo llamaban el futbolista rebelde y hasta algunos exjugadores le aconsejaban que se concentrara únicamente en jugar, que dejara la política para otros. Sin embargo, la verdad es que Carlos no podía quedarse callado. Durante los días de suspensión, mientras entrenaba por su cuenta, su mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que estaba sucediendo. La presión aumentaba desde todos los frentes, la Federación Brasileña de Fútbol le impuso una multa, sus patrocinadores más importantes, aquellos que antes lo adoraban, comenzaron a distanciarse, temerosos de lo que pudieran generar sus acciones en el mercado. Incluso algunos compañeros de selección, que en su momento habían estado cerca de él, ahora lo miraban de lejos, como si fuera una amenaza. Pero lo que el fútbol no esperaba, lo que muchos no anticiparon, fue la respuesta que recibió de las periferias. En las calles de Brasil, entre los jóvenes de favelas y barrios marginales, Carlos se convirtió en un símbolo de resistencia. En cada rincón de las grandes ciudades, la gente empezó a mostrarle su apoyo. Los movimientos sociales tomaron su protesta como bandera y las redes sociales estallaron con hashtags que pedían justicia para Carlos, exigiendo que su gesto fuera reconocido como lo que realmente era, una manifestación en contra del racismo estructural que persiste en Brasil y en el fútbol. Carlos, en su soledad, recibió cientos de mensajes, algunos de personas que incluso lo conocían y otros de desconocidos que veían en él una luz de esperanza. Unos le escribían desde sus barrios, donde el fútbol no era solo un deporte, sino una forma de escapar de la pobreza y la discriminación.
Otros, desde otros países, compartían su mensaje de resistencia, reconociendo el impacto que su acción había tenido más allá de las fronteras del fútbol. En ese contexto, la Fundación Ginga cobró un nuevo significado. No solo era un proyecto personal de Carlos, sino una causa que se estaba consolidando como un movimiento popular. Durante una conferencia de prensa, Carlos, rodeado de periodistas, hizo una declaración que marcaría su futuro: si el fútbol no me permite hablar, entonces hablaré fuera de él. Si mis gestos no son suficientes, entonces mis acciones lo serán. El anuncio de la creación de la Fundación Ginga resonó como un trueno. Carlos no solo luchaba por su propio futuro, sino por el de miles de jóvenes que, como él, habían soñado con un balón y un campo. La fundación fue pensada para ofrecer becas deportivas, capacitación y apoyo a aquellos que no tenían los recursos necesarios para acceder a entrenamientos o para competir en ligas formativas. Quería abrir las puertas a los que, como él, habían sido olvidados por las estructuras deportivas tradicionales. Beatriz Fernández, una joven activista de derechos humanos que ya llevaba tiempo luchando contra el racismo en el deporte, se unió a la causa de inmediato. Beatriz era la voz que Carlos necesitaba para que su mensaje llegara más allá del fútbol. Juntos, comenzaron a organizar eventos, campañas de concientización y hasta partidos benéficos para recaudar fondos para la fundación. La respuesta fue abrumadora, no solo por el apoyo popular, sino también por la atención que empezaron a recibir los medios de comunicación internacionales. La lucha de Carlos había dejado de ser un tema local para convertirse en un fenómeno global. En la periferia de las grandes ciudades, las escuelas de fútbol en las favelas comenzaron a integrar programas de capacitación y sensibilización sobre racismo y derechos humanos. Los jóvenes ya no solo soñaban con ser futbolistas, sino que ahora entendían que su lucha iba más allá del campo, tenían el poder de cambiar la narrativa. Carlos, por su parte, no estaba dispuesto a que la polémica sobre su protesta lo despojara de lo que realmente importaba: su amor por el fútbol. No dejaba que la negatividad lo afectara. Su respuesta fue seguir jugando con más pasión, con más determinación. A pesar de las dificultades, su habilidad y su ginga siguieron siendo su principal herramienta de resistencia. El público comenzaba a entender que el fútbol no era solo un juego de goles y victorias, se había convertido en una plataforma para los cambios sociales. Y Carlos lo sabía. Mientras tanto, las tensiones dentro de Palmeiras seguían aumentando. Algunos directivos del club se sentían incómodos con la atención negativa que Carlos estaba recibiendo y empezaron a presionarlo para que se calmara, para que volviera a ser el mismo jugador que solo se preocupaba por el balón. Pero Carlos ya no era el mismo. Había descubierto algo más grande que el fútbol: el poder de su voz. Y así, en medio de la tormenta, Carlos comenzó a entender que la represión no era solo una carga, sino una oportunidad para demostrar que la verdadera fuerza del fútbol estaba en su capacidad para desafiar las barreras sociales, para inspirar a aquellos que, como él, no tenían una plataforma para ser escuchados. Cada día, en su entrenamiento, se sentía más fuerte, más decidido. Su cuerpo se sentía ligero, como si cada drible, cada pase, cada regate fuera una forma de liberarse de las cadenas del sistema que intentaba silenciarlo. La esperanza nunca había sido tan clara para él. El fútbol no solo lo había salvado a él, sino que ahora lo estaba utilizando para salvar a otros. La fundación se convirtió en el refugio y el motor de cambio que Carlos tanto había buscado. A medida que el apoyo a su causa crecía, se hizo cada vez más evidente que su lucha no podía limitarse al fútbol. Lo que comenzó como una protesta aislada se transformó en un movimiento de inclusión social y la Fundación Ginga se consolidó como un símbolo de esperanza para miles de jóvenes en Brasil y más allá. Carlos no solo veía en los jóvenes la oportunidad de darles un futuro mejor, sino que entendió que, a través de ellos, podía cambiar la realidad del fútbol brasileño y, ¿por qué no?, del fútbol mundial. El deporte no debía ser solo un juego de habilidades, sino también un campo para la justicia, la equidad y la representación. Con su fundación, Carlos ofreció algo más que becas deportivas. Quería que los jóvenes se sintieran empoderados, conscientes de su valor y capaces de desafiar las estructuras que históricamente los habían relegado al olvido. Beatriz Fernández, su incansable aliada, fue crucial para el éxito de la fundación. Su experiencia en derechos humanos y su compromiso con la lucha contra el racismo le dieron a Carlos la perspectiva y las herramientas necesarias para transformar su dolor en acción. Juntos crearon programas de mentoría, donde futbolistas profesionales y exjugadores, muchos de los cuales también habían enfrentado discriminación, se ofrecían para guiar a los jóvenes en su desarrollo tanto deportivo como personal. El enfoque no solo era técnico, sino también emocional. Se trataba de formar personas íntegras, conscientes de su cultura, su historia y su poder.
En un evento benéfico realizado en el estadio de Palmeiras, Carlos presentó formalmente la Fundación Hinga ante el público. Fue un evento lleno de emociones. Familias enteras, niños que soñaban con el fútbol, jóvenes activistas y exjugadores se reunieron para apoyar la causa. Las gradas del estadio estaban llenas, pero lo que más destacaba era el brillo en los ojos de los jóvenes que, por primera vez, se sentían parte de algo más grande que un partido de fútbol. Sentían que sus sueños no eran solo sueños, sino que podían convertirse en realidades tangibles si luchaban por ellos. Carlos, vestido con la camiseta de su fundación, se subió al escenario y, con la humildad que lo caracterizaba, dirigió unas palabras que serían recordadas por todos los presentes. Hoy, estamos haciendo historia. No solo porque estamos creando una fundación, sino porque estamos construyendo una nueva forma de ver el fútbol, una forma de verlo como una plataforma para la justicia social, para la igualdad, para el respeto. Esta es la Hinga de todos nosotros. Beatriz también tuvo su momento. Se le entregó un reconocimiento por su incansable lucha en favor de los derechos de los deportistas y su apoyo a la fundación. Entre aplausos, Carlos la abrazó, agradeciéndole por su valentía y dedicación. A partir de ese momento, Beatriz pasó a ser una figura clave dentro de la Fundación Hinga, ayudando a consolidar la estructura organizacional y a llevar los programas a diferentes regiones de Brasil. El primer proyecto que lanzó la Fundación fue una serie de clínicas de fútbol en las favelas de Río de Janeiro y Sao Paulo, en las que participaron jóvenes de entre 12 y 18 años. Los entrenadores eran futbolistas retirados, muchos de los cuales se habían enfrentado a situaciones similares a las de Carlos. Estos exjugadores, ahora convertidos en mentores, compartían su experiencia en el campo y fuera de él, enseñando a los chicos no solo a mejorar sus habilidades, sino también a ser conscientes de la importancia de la identidad cultural y la lucha por sus derechos. Durante estos entrenamientos, se les daba un espacio para hablar sobre sus vivencias y sentir que, aunque enfrentaran obstáculos, no estaban solos. Carlos no solo quería que los jóvenes mejoraran en el fútbol, sino que también quería que desarrollaran una mentalidad crítica. Muchos de ellos venían de contextos difíciles, donde la discriminación, la violencia y la falta de oportunidades eran parte de su día a día. La fundación les ofrecía no solo la posibilidad de jugar, sino también la posibilidad de ser escuchados y comprendidos. Por primera vez, muchos de ellos sentían que su voz importaba, que su historia era valiosa y que podían luchar por un futuro mejor. Mientras tanto, la presión sobre Carlos seguía aumentando. Aunque su fundación recibía apoyo de muchas partes del mundo, la prensa y las autoridades del fútbol continuaban presionándolo para que se calmara y dejara de hacer olas. Pero Carlos ya no tenía miedo. Sabía que lo que estaba haciendo era más grande que cualquier multa o sanción que pudiera recibir. Cada vez que alguien lo atacaba, él respondía con su fútbol, con su lucha, con su Hinga. La Fundación Hinga también comenzó a recibir apoyo de marcas que, aunque inicialmente habían dudado, ahora veían en el proyecto una oportunidad para asociarse con algo verdaderamente significativo. Empresas de tecnología y deporte comenzaron a ofrecer becas y recursos, permitiendo a la Fundación expandir sus proyectos en más comunidades. Sin embargo, Carlos siempre insistió en que la Fundación debía mantenerse fiel a sus principios. No se trataba de hacer dinero, sino de generar un cambio real. El compromiso de Carlos con su causa nunca fue solo una cuestión de imagen. Cada vez que alguien se acercaba a él para pedirle una foto o un autógrafo, él les hablaba con la misma pasión y convicción que le dedicaba a sus entrenamientos. Sabía que su presencia y su voz eran poderosas y que, a través de ellos, podía inspirar a miles de jóvenes a no rendirse nunca. La Fundación, ahora en pleno auge, representaba no solo la lucha de Carlos, sino la de toda una generación de jóvenes que querían ser futbolistas, pero también querían ser escuchados, respetados y valorados como seres humanos. Y aunque Carlos no lo sabía en ese momento, su sueño de cambiar el fútbol y la sociedad comenzaba a materializarse de una manera que jamás imaginó. El calendario estaba marcado por una fecha que Carlos nunca olvidaría. Un partido clave para la clasificación de Brasil a la Copa del Mundo contra un equipo de gran nivel, y en el que, más que una victoria deportiva, se jugaba el futuro de una nación que comenzaba a mirarlo como un símbolo de resistencia. La tensión en el vestuario era palpable. Los jugadores estaban nerviosos y aunque confiaban en su habilidad, todos sabían que el resultado de ese partido podría marcar el destino de muchas personas, no solo del equipo. Carlos, con el peso de ser el líder, se mantenía calmado. Su rostro reflejaba concentración, pero detrás de su mirada había algo más, un deseo ardiente de demostrar que su lucha no solo era válida en las tribunas o en los medios, sino en el mismo corazón del fútbol. En su mente, ya no solo jugaba por la camiseta de su país,
sino por todos aquellos que lo miraban con esperanza desde las favelas, las periferias, los rincones olvidados de Brasil. Jugaba por ellos, por sus sueños, por la ginga que le habían enseñado desde niño. El partido comenzó bajo un sol abrasador, con una multitud vibrante y las cámaras de todo el mundo enfocadas en el campo. Los primeros minutos fueron de constante ataque por parte del equipo rival, pero Brasil, con la presencia de Carlos, resistía con determinación. La primera mitad del partido fue dura, con muchas oportunidades desperdiciadas por ambos lados, pero Carlos sabía que lo más importante aún estaba por venir. En el minuto 72, el balón llegó a los pies de Carlos. Estaba en el borde del área, un espacio peligroso pero también perfecto para su estilo único. Con una rapidez y una elegancia que solo él poseía, Carlos ejecutó una bicicleta perfecta, un gesto tan hermoso y tan técnico que dejó al estadio en silencio absoluto por un momento. La pelota voló por el aire, esquivando a los defensores y al arquero rival, antes de estrellarse suavemente en la red. Gol, un gol que no solo representaba una victoria deportiva, sino que era un mensaje claro. El hijo de las calles, el niño negro de las favelas, había llegado hasta allí no solo por su habilidad con la pelota, sino por su valentía. El estadio estalló en vítores. Los aficionados, que antes lo habían visto como un joven prometedor, ahora lo adoraban como una leyenda. Su gol no era solo una jugada técnica, era un acto de resistencia, una afirmación de que todo lo que había vivido, todas las adversidades que había superado, habían valido la pena. Con ese gol, Carlos no solo había clasificado a Brasil para la Copa del Mundo, sino que había sellado su lugar en la historia como un ícono de la lucha contra el racismo. Cuando el árbitro pitó el final del partido, Brasil celebró una victoria que parecía mucho más que un simple resultado deportivo. El equipo estaba eufórico, pero era evidente que el triunfo de ese día trascendía el fútbol. Los compañeros de Carlos lo rodearon, lo levantaron en sus hombros y lo vitorearon. Su gol había sido un símbolo, un recordatorio de que la lucha por la justicia y la igualdad no tenía que quedarse en las gradas, sino que podía brillar en el campo de juego. En el vestuario, el ambiente era de pura euforia. Pero, en medio de la celebración, Carlos se quedó pensativo por un momento. Sabía que, aunque este gol era el más importante de su carrera, el camino que le quedaba por recorrer aún era largo. La victoria deportiva era una gran satisfacción, pero no se podía detener ahí. La lucha por un fútbol más inclusivo, por un deporte más justo, debía continuar. El reconocimiento de la prensa internacional fue inmediato. Los periodistas de todo el mundo se volcaron en busca de una declaración de Carlos, querían saber qué significaba ese gol para él. Carlos, siempre humilde, respondió con calma y determinación: este gol es para todos los que han luchado en silencio, para los que aún siguen soñando, para todos los que piensan que no tienen lugar en este deporte. Hoy, quiero que sepan que tienen un lugar, que su ginga también puede brillar. Mientras Carlos salía del estadio rodeado de seguidores y de una multitud de medios de comunicación, Beatriz Fernández, que había estado presente en el partido, lo miraba desde la distancia con una sonrisa orgullosa. Sabía que ese gol no solo había cambiado la historia de un partido, sino que había dado un paso más hacia la creación de un mundo más justo en el fútbol y en la sociedad en general. La Fundación Ginga, que había crecido en influencia, estaba comenzando a recibir la atención de instituciones internacionales. De repente, el fútbol había pasado de ser solo un deporte a convertirse en una herramienta de cambio social. Las redes sociales, que Carlos ya usaba como plataforma para seguir inspirando a los jóvenes, estallaron con mensajes de apoyo. Su gol había trascendido las fronteras del fútbol y había llegado a convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza. Los jóvenes, sobre todo en las comunidades más marginadas, veían en Carlos un modelo a seguir. No solo como futbolista, sino como una persona que no temía defender sus creencias, que no se doblegaba ante la adversidad. Sin embargo, detrás de la celebración, Carlos sabía que la batalla aún no había terminado. A pesar de los avances, la discriminación seguía presente en el fútbol y en la sociedad. Pero ese gol había sido una poderosa declaración de intenciones. Y a partir de ese momento, cada vez que alguien lo viera jugar, sabría que no estaba solo en el campo. Luchaba por algo mucho más grande que él mismo. A medida que pasaban los días, las noticias sobre su gol y su mensaje se extendían por todo el mundo. Carlos Silva, el niño de la favela que había enfrentado la discriminación con dignidad y coraje, se había convertido en un símbolo global de la lucha contra el racismo y la injusticia. Y aunque sabía que los desafíos seguirían llegando, su fe en el poder del fútbol como agente de cambio nunca había sido más fuerte. El gol de Carlos Silva resonó por todo el mundo.
Desde las favelas de Brasil hasta las ciudades más cosmopolitas, su nombre estaba en boca de todos. Se convirtió en un referente no solo por su talento con el balón, sino por su valentía al alzar la voz en medio de la adversidad. Pero, como todo gran héroe, su ascenso no pasó desapercibido para quienes preferían que el silencio reinara sobre la justicia. La fama, al parecer, no solo trae adoración, también atrae sombras. En los pasillos de la FIFA, donde las decisiones se toman lejos del alcance de los ojos del público, comenzó a tejerse una conspiración que pondría a prueba no solo la integridad de Carlos, sino su propia fe en el fútbol como una fuerza para el cambio. Algunos de los directivos de la FIFA, los que siempre preferían que el orden prevaleciera sobre el desorden, veían en Carlos una amenaza. No por su capacidad como futbolista, sino por lo que representaba, una llamada de atención al racismo sistémico que impregnaba el deporte. Las primeras señales de la traición comenzaron a llegar de manera sutil, a través de murmullos en el vestuario. Algunos jugadores, que antes lo apoyaban, comenzaban a mirar a Carlos con desconfianza. No abiertamente, pero sus actitudes cambiaron. Aquella sonrisa de complicidad que compartían en los entrenamientos comenzó a desvanecerse. Se rumoreaba que algunos miembros del Club Palmeiras, en su mayoría parte del establishment del fútbol brasileño, preferían que Carlos mantuviera un perfil bajo, que no hablara de más, que se dedicara únicamente a jugar. Una tarde, mientras Carlos repasaba su correo electrónico, encontró un mensaje que lo dejó sin aliento. Era de su agente, quien le informaba que había recibido una solicitud formal de la FIFA para una reunión urgente. La razón, el gesto de protesta que había realizado tras su gol contra el equipo argentino. La FIFA quería que se retractara públicamente o enfrentaría sanciones severas. La presión aumentaba, pero lo que más sorprendió a Carlos fue la actitud de algunas personas dentro de su propio club que de manera indirecta sugerían que su protesta había puesto en peligro las relaciones comerciales de Palmeiras con patrocinadores internacionales. Esa misma noche, en una cena en casa de su madre, Carlos no pudo ocultar su malestar. María Silva, siempre su pilar, lo miró con calma, como solo una madre puede hacerlo, y le dijo lo que siempre le decía en momentos de crisis: los traidores están en todas partes, hijo, pero tú no eres uno de ellos. Tú luchas por algo mucho más grande que el dinero o las recompensas momentáneas. No dejes que te desvíen. Carlos sabía que lo que su madre decía era cierto, pero el peso de la traición comenzaba a calar profundo en su alma. Había luchado tanto por su lugar en el fútbol, había demostrado que su talento valía más que cualquier prejuicio, y ahora veía como algunas personas de su propio entorno intentaban callarlo. La verdad era dura, el sistema que tanto había criticado, ese mismo sistema que le había dado fama, estaba ahora tratando de frenarlo. Las filtraciones de información y las presiones externas comenzaban a afectar su rendimiento en el campo. Aunque se mantenía firme, la angustia lo acompañaba en cada jugada. Una noche, tras un entrenamiento particularmente agotador, Carlos decidió enfrentarse a los dirigentes del club. No podía permitir que su lucha fuera silenciada por intereses comerciales. Se dirigió al despacho del presidente de Palmeiras, donde le esperaba una conversación que cambiaría su perspectiva para siempre. «Sabemos que tienes mucho potencial, Carlos. Todos lo sabemos», comenzó el presidente con tono suave, como si intentara tranquilizarlo. «Pero necesitamos que entiendas que hay cosas que son más grandes que el fútbol. Los patrocinadores, las relaciones internacionales, la imagen pública. Esto no es solo un juego». Carlos lo miró fijamente, sabiendo lo que venía. Estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de discursos. La presión para ser un buen producto, un buen espectáculo, siempre había estado presente. Pero él no estaba dispuesto a ser solo eso. ¿Y el fútbol? ¿Qué queda del fútbol cuando se convierte en un negocio?, respondió con firmeza. El presidente intentó suavizar la conversación, pero Carlos ya no escuchaba. Estaba más allá de las palabras vacías, más allá de las promesas. Ya no podía cerrar los ojos a la realidad. La traición no solo venía de fuera, sino también de quienes debían ser sus aliados en la lucha. Fue entonces cuando decidió que, aunque el precio fuera alto, no iba a retroceder. No por él, sino por los millones de jóvenes que, como él, veían en el fútbol una oportunidad para cambiar su destino. La conversación terminó sin acuerdos. Carlos salió del despacho con la sensación de que, a partir de ese momento, la lucha no solo sería contra el racismo en los estadios, sino también contra aquellos que, en el nombre del progreso, trataban de aplastar la autenticidad del deporte. El sistema estaba decidido a silenciarlo, pero Carlos no se iba a dejar. Ya no importaba si su voz incomodaba a algunos. Lo que importaba era que no permitiría que su lucha fuera olvidada. Los días siguientes estuvieron llenos de rumores y especulaciones.
Algunos jugadores del equipo, a quienes Carlos había considerado amigos, empezaron a alinearse con la dirección del club. Había una presión silenciosa, pero firme, que parecía querer arrastrarlo hacia una esquina oscura. Fue entonces cuando, en una conferencia de prensa antes de un partido internacional, Carlos se vio frente a un dilema: mantener el silencio y salvar su carrera, o hablar y arriesgarlo todo. Al mirar las cámaras y los micrófonos, sintió la mirada de los jóvenes de las favelas sobre él, la mirada de su madre, la mirada de todos aquellos que lo apoyaban en su lucha. Fue un momento decisivo. Y, como siempre había hecho, Carlos eligió hablar. Lo que ustedes no entienden es que esto no es solo un juego. El fútbol es una herramienta, una plataforma. Y hoy, esta plataforma está siendo utilizada por aquellos que solo buscan el dinero y la fama. Yo no voy a quedarme callado. Si mi protesta les molesta, entonces saben que mi lucha por un fútbol más justo solo acaba de empezar, dijo, con voz firme y mirada desafiante. Al día siguiente, la prensa internacional estalló. El discurso de Carlos fue la chispa que prendió una nueva ola de protestas en todo Brasil. La gran traición había comenzado a desenmascararse, pero Carlos estaba listo para enfrentarla, con la certeza de que no estaba solo. La lucha, ahora más que nunca, tenía un rostro, el de Carlos Ginga Silva. El sol estaba en su punto más alto cuando Carlos Silva llegó al edificio de la FIFA en Zúrich, Suiza. Había visto muchas veces las imágenes de estos pasillos por la televisión, cuando los futbolistas más grandes del mundo se enfrentaban a la normativa internacional. Sin embargo, nunca imaginó que él estaría allí, no por su habilidad en el campo, sino por ser un símbolo de resistencia, de lucha contra el racismo en el fútbol. Esta vez no se trataba de un partido, ni de goles, ni de medallas. Se trataba de su futuro y, lo más importante, de la dignidad de millones de personas que creían en él. La FIFA había convocado a Carlos para una audiencia extraordinaria. El motivo era claro: su protesta en el partido contra el equipo argentino, un gesto que se había convertido en un símbolo de resistencia en todo el mundo, pero que, para la FIFA y muchos de los poderosos en el fútbol, representaba una amenaza directa al orden establecido. Era una presión política y mediática sin igual, y el hombre que una vez soñó con ser simplemente un futbolista estaba ahora en el ojo del huracán. La sala donde se llevaría a cabo la audiencia estaba llena de caras conocidas, miembros de la FIFA, abogados, periodistas internacionales y algunos funcionarios del gobierno brasileño. Era un tribunal de alto nivel y todos parecían expectantes. Carlos entró en la sala con paso firme, pero con la sensación de que el peso de las expectativas del mundo entero recaía sobre él. La mirada de su madre, a miles de kilómetros de distancia, lo acompañaba, como siempre lo había hecho. El presidente de la FIFA, un hombre de semblante serio, abrió la sesión con las palabras que Carlos ya esperaba. Carlos Silva, su gesto de protesta ha generado una ola de reacciones en todo el mundo. Algunos lo ven como una valentía, otros como una violación de las normas de conducta dentro del deporte. Hoy estamos aquí para determinar el futuro de su carrera profesional. Sabemos que es un jugador talentoso, pero también debemos tomar en cuenta el impacto de sus acciones fuera del campo. Carlos se sentó con la espalda recta, mirando directamente a los ojos del presidente. Sabía lo que estaba en juego, pero también sabía que no podía retroceder. El fútbol le había dado la oportunidad de ser escuchado y no iba a desperdiciarla. Su protesta no solo había sido una llamada de atención sobre el racismo, sino también sobre las estructuras de poder que dominaban el deporte y que ahora intentaban aplastarlo. ¿Qué opinas de las acusaciones en tu contra, Carlos?, preguntó una periodista del New York Times con una mirada inquisitiva. ¿No crees que lo que hiciste es un acto de rebeldía innecesaria? Carlos respiró hondo antes de responder, sabiendo que cada palabra que dijera podría cambiar el curso de su vida. No soy un rebelde, soy un hombre que quiere ver un cambio. He jugado al fútbol toda mi vida y he aprendido que este deporte no solo se juega en el campo. Las reglas, la justicia, la equidad, todo eso es parte del juego. ¿Cómo podemos hablar de fair play cuando las barreras raciales siguen existiendo en el deporte? No me voy a callar por miedo a perder mi lugar en el fútbol. Mi lucha es por todos los jóvenes que ven el fútbol como una forma de escapar de la pobreza y la discriminación. El tribunal quedó en silencio. Carlos no había hablado como un futbolista, sino como un hombre que había vivido en carne propia lo que otros solo habían visto desde fuera. Sus palabras resonaron en la sala como un eco, y aunque muchos intentaron desestimar su valentía, algo en su discurso tocó una fibra sensible. El miedo al cambio, al cuestionamiento del sistema, se hizo más palpable que nunca. Una de las figuras más importantes de la FIFA, un hombre de grandes influencias en el fútbol mundial, levantó la mano para interrumpir. Carlos, entiendo lo que estás diciendo,
Pero no podemos permitir que el fútbol se convierta en un campo de batalla política. La FIFA se basa en principios de unidad y si todos los jugadores empiezan a tomar decisiones por su cuenta, esto se descontrolará. ¿Por qué no simplemente sigues jugando y dejas las protestas a otros? Carlos sintió la presión aumentando, pero no se dejó intimidar, porque el fútbol no es solo un juego, es la plataforma más grande de comunicación en el mundo, y si no usamos esa plataforma para hacer algo más que entretener, entonces estamos fallando a las futuras generaciones. No quiero ser solo un buen futbolista, quiero ser un ejemplo de que se puede luchar por la justicia sin importar las consecuencias. La sala estaba dividida. Algunos en el tribunal miraban a Carlos con respeto, reconociendo su valentía. Otros, sin embargo, veían en él una amenaza a su poder. La FIFA no podía dejar que un jugador desafiara sus normas, pero también entendían que silenciar a un hombre que había logrado movilizar a miles de personas podría tener un costo aún mayor. El presidente de la FIFA, tras unos momentos de deliberación, anunció que la audiencia había llegado a su fin, pero que aún no se tomarían decisiones definitivas. El caso de Carlos Silva sería revisado durante las próximas semanas y, mientras tanto, el futbolista quedaría suspendido temporalmente. El veredicto final se tomaría en un plazo de 30 días. Carlos salió de la sala con una sensación de incertidumbre. Había hablado con el corazón, había defendido su postura, pero sabía que la batalla aún no había terminado. La presión externa seguía siendo feroz, pero la solidaridad de los jóvenes que lo apoyaban en Brasil y en todo el mundo le daba fuerzas para seguir adelante. Lo que no sabía Carlos en ese momento era que este tribunal, este encuentro con los poderosos del fútbol, marcaría un antes y un después no solo en su carrera, sino en la forma en que el fútbol se enfrentaría al racismo en los años venideros. El fútbol, como toda gran institución, estaría obligado a cambiar y Carlos, aunque aún no lo entendiera completamente, ya era una pieza fundamental en esa transformación. Carlos Silva sabía que ese día sería diferente a todos los demás. Era consciente de que la sombra de su retiro ya se cernía sobre él, pero no por eso iba a rendirse. No después de todo lo que había vivido, no después de todo lo que había logrado dentro y fuera del campo. El último partido de su carrera profesional no sería solo una despedida, sería su testamento de lucha, un grito al mundo de que su vida, sus valores y su legado perdurarían mucho más allá de los 90 minutos de juego. Era un día caluroso de finales de temporada en el estadio Allianz Parque. Palmeiras, el club que le había dado todo, se enfrentaba a su mayor rival, el Flamengo, en un partido crucial que decidiría el futuro del campeonato. A pesar de la tensión en el aire, todo el mundo sabía que ese sería el último partido de Carlos Silva. El estadio estaba lleno, los aficionados coreaban su nombre, algunos con banderas que lo apoyaban no solo como futbolista, sino como el hombre que había luchado por el cambio en el fútbol brasileño. La atmósfera era eléctrica, pero también impregnada de una melancolía especial. Nadie quería que fuera el final. El árbitro pitó el inicio del encuentro y desde el primer segundo, Carlos se lanzó al campo con una energía inusitada. Sus compañeros de equipo le dieron una ovación de pie antes de arrancar. Sabían que estaban jugando con un hombre que había transformado más que el fútbol, había cambiado la mentalidad de todos los que lo rodeaban. El Flamengo comenzó dominando la posesión del balón, como era habitual en ellos. Sin embargo, Carlos no era un hombre que cediera fácilmente. Con un par de toques magistrales, recuperó el control del balón y comenzó a driblar entre los jugadores rivales, mostrando una vez más esa habilidad única, esa jinga que lo había convertido en una leyenda. Cada movimiento que hacía parecía ser un recordatorio del talento que había definido su carrera, un estilo tan impredecible como elegante. Minutos después, el primer gol llegó, pero no fue de Carlos. Palmeiras se adelantó con un tanto de su compañero Lucas Pereira, un joven prometedor que había seguido los pasos de su mentor. El estadio estalló en vítores, pero Carlos sabía que su momento aún no había llegado. Su misión no era solo ganar este partido, era dejar una huella imborrable. Y mientras el partido avanzaba, él sabía que el tiempo se agotaba. El Flamengo no se quedó atrás y su respuesta fue feroz. A los 70 minutos, el equipo rival empató con un gol de Gabriel Barbosa, un delantero temido en toda Sudamérica. El estadio Allianz Parque se volvió un mar de nervios, pero fue ahí cuando Carlos, con la determinación escrita en su rostro, decidió que sería él quien decidiría el destino de este partido. A los 82 minutos, la jugada clave llegó. Carlos recibió un pase largo de su compañero, el defensor Carlos Alberto, quien había sido una pieza fundamental en la defensa del equipo. Con un solo toque, Carlos controló el balón, lo llevó hacia el área rival y, en una fracción de segundo, saltó hacia el aire para ejecutar una bicicleta perfecta, una de esas jugadas que solo los grandes futbolistas se atreven a realizar.
El balón voló por encima del arquero rival, dejando al estadio en completo silencio por un segundo eterno, y luego estalló en un rugido ensordecedor. ¡Gol! Un gol que fue mucho más que eso. Fue un gol de despedida, un gol de reivindicación. Fue el grito de un hombre que había peleado cada batalla en el campo, pero también fuera de él. El gol no solo le dio la victoria a Palmeiras, sino que selló su legado como un símbolo de resistencia, de valentía, de amor por el deporte y la vida. Carlos miró al cielo mientras sus compañeros lo rodeaban. Sabía que había dado todo por ese momento. Sabía que en ese instante su carrera llegaba a su fin, pero también sabía que el fútbol nunca sería el mismo después de él. No por sus goles ni por su estilo de juego, sino por todo lo que representaba. A lo largo de su carrera, Carlos había demostrado que el fútbol podía ser una plataforma para el cambio social, que los jugadores no solo eran atletas, sino voces que podían desafiar las injusticias del mundo. Cuando el árbitro pitó el final del partido, el estadio se convirtió en una fiesta. Palmeiras había ganado 2-1, pero lo que realmente importaba era lo que ocurría fuera del campo. Los fanáticos, los jugadores y el cuerpo técnico se acercaron a Carlos, rodeándolo con aplausos y vítores. En ese momento, se convirtió en algo más que un futbolista, era un líder, un ícono de lucha y superación. En el vestuario, el ambiente era agridulce. Todos sabían que ese era el fin. El equipo le rindió un homenaje a su capitán, a su amigo, al hombre que había inspirado a tantas personas con su ejemplo. Lucas Pereira, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuertemente. «Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros, Ginga», le dijo. Carlos, por su parte, no podía contener las emociones. Sabía que su tiempo como futbolista había terminado, pero su lucha seguía. «Este no es el final», les respondió con una sonrisa. «Este es solo el principio de lo que podemos lograr juntos». A la mañana siguiente, en las noticias deportivas, el mundo entero celebraba su despedida. Pero en las calles de las favelas de Brasil, en los campos polvorientos donde niños y adolescentes soñaban con ser como él, Carlos Ginga Silva era mucho más que un futbolista retirado. Era el rostro de una revolución silenciosa, el ejemplo de que el fútbol, más allá de ser un deporte, era una fuerza poderosa para cambiar el mundo. Carlos Silva sabía que su legado, aunque inmenso, no se limitaba a las gradas de los estadios ni a los minutos decisivos en los que brilló en los partidos. Cuando decidió colgar las botas y terminar su carrera en el fútbol profesional, su lucha estaba lejos de terminar. De hecho, lo que estaba haciendo era comenzar un nuevo capítulo en su vida, un capítulo dedicado no a su gloria personal, sino a la construcción de un futuro más justo para jóvenes como él, que nacieron en las favelas, con el mismo sueño de alcanzar los grandes escenarios del fútbol mundial, pero sin los recursos necesarios para lograrlo. La Fundación Ginga nació del deseo de Carlos de devolver al mundo lo que el fútbol le había dado, la oportunidad de soñar. La fundación fue creada con la misión de ofrecer oportunidades a jóvenes afrolatinos que, como él, querían destacarse en el deporte, pero no tenían los medios para pagar las altas tarifas de los clubes caros ni acceder a los recursos necesarios para un entrenamiento profesional. Desde el principio, Carlos se dedicó a transformar esta idea en una realidad tangible. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a crear una plataforma que abriera puertas para esos jóvenes, así como él tuvo la oportunidad de ser parte del Palmeiras, el club que lo lanzó al estrellato. La Fundación Ginga comenzó con proyectos sencillos, como campeonatos locales en las periferias y la distribución de material deportivo. Pero con el tiempo fue expandiéndose para ofrecer becas, entrenamientos especializados, intercambios e incluso mentorías con exjugadores y profesionales del fútbol. La idea era clara: dar a los jóvenes no solo la oportunidad de desarrollarse como atletas, sino también como ciudadanos conscientes que entendieran el poder del deporte como una herramienta de transformación social. La primera gran victoria de la fundación fue la realización de un campeonato juvenil en una de las favelas más empobrecidas de Sao Paulo. Más de 300 jóvenes participaron y el evento fue un éxito rotundo. Carlos se emocionó al ver a esos niños y niñas, con los mismos sueños que él tuvo en su infancia, jugando con un entusiasmo que parecía no tener fin. El evento atrajo la atención de patrocinadores y medios de comunicación y pronto la fundación empezó a ganar reconocimiento. Pero Carlos sabía que la lucha apenas comenzaba. Quería más, quería cambiar la estructura del fútbol brasileño, hacerlo más inclusivo, más accesible, más justo. Con el paso de los años, Carlos también comenzó a ser invitado a eventos internacionales y a colaborar con otras organizaciones alrededor del mundo. Se convirtió en una voz influyente contra el racismo en el fútbol, usando su plataforma para denunciar las injusticias y luchar por un espacio más igualitario para los jugadores negros y afrolatinos. A través de conferencias, charlas y entrevistas,
Se hizo una figura global en la lucha por la inclusión en el deporte. Su visibilidad fue fundamental para que temas como el racismo y la desigualdad en el fútbol comenzaran a ser discutidos en esferas más amplias, no solo en Brasil, sino en toda América Latina y más allá. Carlos nunca se alejó de sus raíces. Continuó visitando las comunidades donde creció, apoyando iniciativas locales y participando en eventos para alentar a niños y adolescentes a seguir sus sueños, sin importar cuán difíciles parecieran. Sabía que, para cambiar realmente, era necesario tocar las estructuras profundas, tanto del fútbol como de la sociedad. Y eso fue precisamente lo que hizo. A lo largo de su trayectoria como activista y fundador de la Fundación Ginga, Carlos recibió apoyo de muchas personalidades y organizaciones, pero también enfrentó oposición. Algunos miembros de la FIFA, por ejemplo, continuaron presionándolo, intentando silenciarlo por sus constantes críticas al racismo institucional dentro del deporte. Sabía que su lucha no sería fácil, pero si algo lo caracterizaba era su determinación. En una de las entrevistas más destacadas de su vida, afirmó con firmeza: "El fútbol es un reflejo de la sociedad. Si queremos cambiar el juego, primero tenemos que cambiar la sociedad". En 2030, uno de los mayores reconocimientos de su vida llegó. Durante una ceremonia en la FIFA, que tuvo lugar en Zúrich, Carlos Silva fue homenajeado con un premio especial por su contribución a la lucha contra el racismo y por la promoción de la inclusión en el deporte. La ceremonia fue transmitida a millones de personas alrededor del mundo. Cuando Carlos subió al escenario para recibir el premio, la multitud lo aplaudió de pie. Miró al público y, con su voz firme, dijo: "Este premio no es solo mío. Pertenece a todos los jóvenes que creen en el poder del fútbol para cambiar el mundo. A todos los que, como yo, sueñan y luchan por un futuro mejor". Fue un momento de gran simbolismo. Muchos lo veían como un ícono, no solo por sus logros en el campo, sino por su valentía al enfrentar las injusticias y por su trabajo incansable para transformar el fútbol en un lugar más justo. Y él sabía que, con la fundación, su trabajo seguiría impactando positivamente la vida de miles de jóvenes. A pesar de su agenda llena de compromisos internacionales, Carlos siempre hizo un esfuerzo por regresar a las calles de las favelas, visitar escuelas, centros comunitarios y clubes de barrio. Creía que el verdadero cambio ocurría en las bases, entre los jóvenes que, aunque sin recursos, llevaban dentro de sí el amor por el fútbol y la voluntad de triunfar. Su presencia en esas comunidades servía como inspiración, como una prueba de que, independientemente de las circunstancias, el sueño siempre es posible. Pero Carlos no se detuvo ahí. En 2032, la Fundación Ginga se expandió aún más, creando una red de escuelas de fútbol en las principales ciudades de Brasil, con el enfoque no solo en el desarrollo técnico, sino también en el desarrollo personal y académico de los jóvenes. La filosofía de Carlos era clara: el deporte forma el cuerpo, pero la educación forma la mente. Sabía que el fútbol no debía ser visto solo como una vía de escape, sino como una herramienta para empoderar a las nuevas generaciones. En su última gran entrevista, a los 50 años, ya como una leyenda del deporte y activista respetado mundialmente, Carlos declaró: "El fútbol fue mi primer amor, pero lo que realmente importa es el legado que dejamos para los demás. Quiero que los niños y niñas que crecieron en las mismas calles que yo sepan que pueden ser quienes quieran, que el fútbol es solo el comienzo. Lo importante es lo que haces con tu voz, con tu oportunidad, con tu vida". Y así, el legado de Carlos Ginga Silva se hizo inmortal. No solo por su habilidad en el campo, sino por el impacto que causó fuera de él. Se convirtió en un símbolo de resistencia, perseverancia y, sobre todo, de amor por el deporte y por la lucha por un mundo más justo. Su historia sigue inspirando, recordándonos que, cuando la pasión se alinea con una causa, la verdadera victoria no es ganar trofeos, sino conquistar la igualdad y la inclusión para todos. Carlos Silva tal vez nunca imaginó el alcance de su viaje, pero su nombre quedó eternizado no solo en las mentes de los aficionados al fútbol, sino también en el corazón de aquellos que creen que la verdadera victoria siempre es luchar por lo que es justo. Y así termina esta increíble historia de lucha, coraje y transformación. Gracias por haber acompañado cada paso de Carlos Ginga Silva en su lucha por la igualdad y el cambio. Si te ha tocado el corazón tanto como a nosotros, déjanos un comentario contándonos desde dónde estás viendo el vídeo y tu nombre. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos estás siguiendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos que tenemos preparados para ti. Nos vemos pronto.